El caso de David Raymer es un gran ejemplo para todos los estudiantes de psicología de la importancia de la ética dentro de la práctica, porque empezando porque ni siquiera puedo considerar al trabajo que hizo el Dr. Money como una intervención psicoterapéutica, porque uno no tenía fundamentos y dos no tenía realmente las calificaciones para llevar a cabo lo que él decía y seguramente presentó a los padres su teoría del género como si fuera algo comprobado y a lo largo de todo el caso podemos identificar que se planteó como una autoridad máxima en el tema y terminaban siendo víctimas del doctor que seguramente cuando tenían alguna confrontación los padres con él o algo, jugaba la carta de yo soy el experto, yo soy el que sé, esto va a mejorar, esto va a cambiar, porque los padres veían que no había una mejora ni en el comportamiento ni en la calidad de vida de David y lo siguieron llevando hasta muy avanzada la adolescencia. Dentro de la práctica, su tratamiento también es un poco ilógico y sin fundamentos, como llevar a unos hermanos a realizar actos sexuales, aunque uno fuera hombre y uno fuera mujer, se entra en un tema de incesto que lleva años, o sea, vaya, es algo que incluso para ese entonces ya no era algo que entraba en debate de si estaba bien o no. Y digo, no, aunque sabemos que los niños tienen una sexualidad y unos procesos sexuales que seguir, no entraba en su rango de edad, entonces eh, yo lo considero un abuso sexual y los gemelos claramente se sentían sometidos por esta persona porque tengo entendido que no pidieron ayuda en ningún otro lado y esto no se hizo público hasta muchos años después. Y total que independientemente de eso le robaron a David la posibilidad de definir su identidad porque estaba en un cuerpo que él posiblemente no reconocía, no sabía, o sea, no sabía qué es lo que pasaba con su cuerpo y le decían que era mujer cuando él tenía pues sentimientos de que no era así y cuando por fin se liberaron de la carga de este doctor ya había demasiado daño hecho. Eh, y posteriormente se hizo público el caso y arruinó la vida personal de David, se quedó sin trabajo, perdió a su esposa y todo realmente pudo haber sido manejado de otra manera, pudieron haber conseguido, bueno, empezando por la negligencia médica, que fue lo que llevó a todo lo que pasó, ese sería el primer error ético, pero después de eso se pudo haber manejado los niños pueden haber llevado un tratamiento terapéutico más encaminado a la aceptación, que creo que eso es lo que realmente se tiene que manejar en un caso así, aceptar que esta es tu historia y que esto es, sí, te pasó esto y sí, no es una experiencia grata para nadie, pero tú puedes trabajar sobre eso y tener una vida lo más sana posible. Pero si empezamos por negar quiénes somos o negar nuestra historia, o buscar que nuestros pacientes lo hagan, nunca, nunca podrán encontrar felicidad dentro de algo que no son, creo yo. Y va un poco más allá del debate de si el género se define o no se define. Creo que estamos hablando de la ética dentro de la práctica y realmente nunca se le debe de arrebatar a nadie la identidad, porque eso los denigra como personas o como seres pensantes que pueden razonar sobre lo que quieren. Y aunque sean niños, digo, y aunque el caso se haya dado en niños, eh, es alguien que eventualmente va a ser un adulto y eventualmente va a tener la posibilidad de elegir qué es lo que quiere para sí mismo, para su cuerpo, para su persona, sus preferencias sexuales, etcétera. Como eventualmente David, a pesar de todo lo que pasó, pues él era hombre y él quería ser hombre y se identificaba con los hombres y terminó pasando por un, unos procedimientos quirúrgicos para hacer lo que él realmente sabía que era. Entonces, no fue un trabajo terapéutico, fue un trabajo de experimentación. Los gemelos y su familia solamente fueron sujetos de experimentación y lo único, o sea, no hubo tampoco un avance, no se buscó el bienestar o ningún beneficio para ellos. Lo único que se buscó fue el comprobar unas teorías personales del psicólogo que los trató y esto tuvo muchos daños colaterales. Digo, terminó en el suicidio de los dos hermanos y posiblemente en la desintegración de la familia.
Y todo el trauma psicológico que generó en ellos y en posiblemente decirle, o sea, toda la terapia de David mientras era adolescente, mientras eh, era decirle que estaba mal en lo que sentía que era él mismo, decirle que él tenía que comportarse como una niña, aunque él no se sintiera como una niña, y seguramente para él, junto con los cambios hormonales y estructurales en el cerebro de la adolescencia, seguramente también era bastante conflictivo eh, lidiar con esta parte de sentir que era algo y le decían que no era, y este, o sea, no creo que se sintiera una persona con algún valor, solamente sentía que todo lo hacía mal y que todo lo que sentía estaba mal, porque él tenía que ser una niña, él tenía que ser Brenda, tenía que comportarse como Brenda, y era molestado en la escuela, no sentía que no satisfacía a sus padres, y que no lograba un grado de estándares. Y posiblemente el doctor se daba cuenta de esto, pero no le importaba porque solamente le importaba su ego, satisfacer o llenar los espacios en blanco que él podía llenar con ese caso, que al final no lo logró, ni hubo un beneficio para nadie. Entonces no es un tratamiento psicológico como tal, eh, es un proceso de experimentación, pero además este tipo de situaciones se ven mucho en terapeutas que no han estudiado psicología, que toman cursos o cosas así y entonces empiezan a experimentar y eso ha denigrado bastante la psicología. Eso ha denigrado bastante la psicología y, y nos hace ver como personas no éticas, pero yo creo que los practicantes de psicología, de cualquier rama, pero sobre todo la clínica o experimental o todas estas áreas que están un poco más en contacto con la problemática de las personas, porque cuando una persona se acerca a un psicólogo y está viviendo una problemática, es una persona que está en un estado de vulnerabilidad. Y si no tenemos una parte que nos permita razonar un poco más allá de un poco más allá de nuestras creencias personales y que nos obligue a ejercer de forma ética en la que beneficiemos a la persona y a la familia que lo rodea y al grupo que lo rodea y a la sociedad en la que vive. Entonces no tenemos la capacidad para ser psicólogos. En realidad la psicología se ha convertido en una de las carreras fáciles de estudiar para muchas personas o la primera opción y realmente creo que debería de reevaluarse esto porque se necesita mucho más que la carrera para poder ejercer como psicólogo. Se necesita tener eh, una capacidad de razonamiento o sea, para poder procesar toda la información que recibimos de cada paciente de una forma individualizada y poder darles el tratamiento digno que merecen, no meter nuestra opinión personal en ninguna de estos procesos terapéuticos y ayudarlos y ser una buena guía, más que convertirnos en quizá un poco arrogantes y llenar nuestro ego considerando que, eh, considerando que lo que hacemos nosotros solamente lo podemos hacer nosotros. Creo que somos una herramienta para las personas que van a terapia con nosotros, una herramienta para que se puedan voltear hacia ellos mismos, hacia su interior, y requiere muchísimas cuestiones personales, mucho trabajo personal, mucha ética personal, razonamiento personal, eh, poder aceptar eso. No todo el mundo está dispuesto a ser una herramienta. Al final somos seres humanos que necesitamos enriquecer nuestro ego y, y es difícil, es muy difícil poder cumplir con este papel quizá como de escalón o herramienta justamente y es ahí donde llega a perderse la ética, en el querer ser mejor que el otro, el que esté enfrente de nosotros o el querer demostrar que nosotros somos el experto y nosotros sabemos o simplemente querer comprobar que las teorías personales que tenemos, como el Dr. Monet, son ley. Entonces, mi conclusión del caso es que no lo considero un proceso terapéutico, sino una cuestión de lucha interna del Doctor Monet y los niños solamente fueron herramientas y esto es lo que debemos de evitar como psicólogos de cualquier rama que decidamos dedicarnos.